Buen día a los alumnos de Telebachillerato Comunitario, en especial al plantel 33Z de acá de Zacatecas. Vamos a ver un tema que son los tipos de normas. Esto quiere decir, las normas son pues las reglas que nosotros seguimos en un lado o en otro, ¿sí? Y vamos a entender para su definición como el principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta de una o varias personas. ¿Por qué ponemos ahí esas dos palabritas de se impone o se adopta? ¿Por qué? Primero, porque hay normas o sistemas normativos, sistemas que se imponen a la fuerza, es decir, que nos dicen, tú vas a tener este comportamiento y hay una razón, que es la convivencia o el respeto hacia los demás, pero este tiene que ser obligatorio. Y hay otro tipo de normas que vamos a ver más adelante, que son aquellas conductas que uno adopta o uno las acepta porque cree que son buenas, porque de acuerdo a nuestra situación familiar, situación personal o las experiencias de vida que hemos tenido, pues creemos que debemos de comportarnos de cierta manera. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de norma que nosotros tenemos o que surgen dentro de nuestra vida diaria? Las primeras son las normas morales. Ya surgen de los valores de cada persona. ¿Y qué es esta palabrita llamada valores? Pues no es otra cosa más que las creencias que nosotros tenemos de que una acción es buena o es mala, ¿sí? Tan sencillo. En algunos lugares, por ejemplo, decir malas palabras es muy común y lo ven diciéndolo a las personas de una forma muy elocuente y sobre todo con mucha naturalidad. Sin embargo, hay otros lugares donde las palabras altisonantes representan una ofensa y un comportamiento indigno, ¿sí? Pero estas reglas morales, aunque puedan ofender a alguna persona, no representan realizar algún delito si son contrarias a las creencias de otras personas, ¿sí? Un tal caso también es muy común, son, por ejemplo, las acciones de hacer favores. Hay gente que no le gusta hacer favores y se entiende, pero no le está haciendo daño a nadie. Y hay personas que les encanta ser buenas personas y realizan favores a vecinos, amigos y familiares. Ambos están bien porque depende de la situación de cada persona. Las normas sociales. Estas normas las vamos a entender como aquel tipo de conducta que nosotros tenemos en determinados grupos. ¿Para qué tenemos una conducta en determinado grupo? Pues simplemente para la aceptación. Por ejemplo, alguien que está en un grupo determinado de la sociedad, por ejemplo, la gente que forma parte de grupos sociales como de fútbol, como de básquet, saben que tienen que aceptar ciertas reglas que la demás gente no, ¿sí? Y sin embargo esas también salen de uno para poder ser aceptado y querido dentro de ese grupo. Aquí la única consecuencia de no aceptar las reglas sociales es el rechazo del grupo, ¿sí? En algún momento también una alumna me decía que si las reglas familiares. Las reglas familiares también se pueden entender como reglas sociales. ¿Por qué? Porque si tú no te comportas dentro de tu familia, sobre todo la de grados alejados, la familia que no es cercana, recibes el rechazo de ese grupo social llamado familia, ¿sí? Las siguientes normas son las normas religiosas. Para tener estas normas, primero hay que tener la creencia en una doctrina. En una doctrina es todo aquello que conlleva el estudio de un dios, de una diosa, porque recuerden que por ejemplo, nuestra escuela es completamente laica, entonces no nos dirigimos a ninguna religión. Sin embargo, cuando alguien cree en una religión, debe de tener lo siguiente, que es la práctica. Y estas reglas las van siguiendo. Es como el ir al culto los sábados, ir a la misa los domingos, participar en las fiestas. En algunas religiones se da una especie de cooperación a los dirigentes. En la religión católica es conocida como el diezmo. Entonces, todas esas creencias y esas prácticas forman un tipo de norma religioso. ¿Por qué? Porque te define o ayuda a controlar y definir tu carácter interior y de alguna manera también el exterior, aunque no son forzosas. ¿Qué quiere decir que no son forzosas? Que por ejemplo, chavos, si ustedes nacen
en el seno de una familia muy religiosa y ustedes optan por no seguirla, están totalmente en su decisión correcta. ¿Por qué? Porque las reglas religiosas siguen más que nada la creencia de algo que no podemos ver, tocar, que es un Dios, ¿sí? Sin embargo, estas normas no son impuestas, por eso decían, son impuestas. Por ejemplo, ustedes, casi todas las religiones te bautizan de niño y no sabes ni qué onda, ¿sí? Haces algunos actos religiosos y no sabes realmente cuál es el sentido de estos, pero son impuestos por una tradición. Y los últimos tipos de normas que vamos a ver, son aquellas normas que se llaman jurídicas. Y estas normas regulan el comportamiento dentro de la sociedad que existe. Esto para que haya el orden, la paz y el respeto. Estas normas sí son impuestas y son de a fuerza y provocan una sanción al momento de romperlas, como lo es el pago de multas, como lo es la privación de algunos derechos o inclusive la privación de la libertad. Las normas jurídicas esas regulan un comportamiento externo y son forzosamente impuestas para su cumplimiento en el exterior, ¿sí? Y estas normas castigan, obviamente, a las acciones que se hacen de manera externa. ¿Qué quiere decir? Que no es lo mismo que yo piense en cometer un delito, pero no lo cometa, a que lo cometa, ¿sí? Estas normas castigan las acciones que se pueden comprobar. Y estamos sujetos todos, ¿sí? Por el simple hecho, por ejemplo, en México estamos sujetos primero a la Constitución, después a las leyes federales, los tratados internacionales, etcétera, etcétera. Todas esas normas que vimos en la pirámide de Kelsen, estamos sujetos todos los que pisamos territorio de México, no solamente los que nacemos. Si un extranjero viene a México, está sujeto a dichas normas. Bueno, chavos, aquí se termina el video del día de hoy. Nos vemos en la caja de los comentarios, denle ahí un like y nos vemos para las actividades en los grupos de WhatsApp.